mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Él es nuestra Pascua, pero Él resucitó al tercer día. Miremos de cerca lo que pasó aquel domingo por la mañana. En Mateo capítulo 24, versículo 1 al 10, donde dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Entre otras cosas,
Aquí leemos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús, el Salvador del mundo. Para muchas personas, especialmente para aquellos que son creyentes y que quieren doblar rodilla delante de nuestro Señor, la muerte de Jesús debería tomar el primer lugar. Si tan solo entendiéramos esto y tan solo pudiéramos poder transmitir a todas aquellas personas que quieren acercarse a Dios, que quieren acercarse a Jesús y darle todo el énfasis que a veces le damos a uno de los aspectos que hablamos acerca del plan de salvación, como es el bautismo, la manera en que lo exaltamos, lo ensalzamos y lo defendemos y todo lo demás, y que forma parte del plan de salvación, por supuesto. Pero si tan solo pudiéramos entender que antes de llegar a ese punto, deberíamos entender que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo debería ser el primer lugar en nuestra vida, en nuestra perspectiva, en nuestra ideología, en nuestra doctrina. Su muerte, hay que entender, su muerte fue necesaria, pero en la resurrección está el poder del Evangelio. Ahí radica el poder del Evangelio. En la historia del mundo, muchas personas importantes han muerto, pero solo una persona ha resucitado para nunca más morir. Jesús, nuestro Señor Jesús, fue el sacrificio por nuestros pecados. Él fue nuestra Pascua. Dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. La palabra Pascua aquí significa la oveja, el cordero que fue muerto para que los israelitas pudieran vivir. Todo esto según lo que narra el libro de Éxodo en el capítulo 12. La sangre de los animales, cuando fue puesto en los postes y el dintel de las casas, fue una señal de la fe de cada uno, y cuando el ángel de la muerte vio la sangre, se pasó por encima de aquella casa, y todos, absolutamente todos los que hicieron esto, fueron librados de la muerte. En el Nuevo Testamento, Jesús está mencionado como el Cordero de Dios al menos 11 veces. Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos o verdades: la muerte de Jesús, que pagó el salario del pecado, la deuda que nosotros no podríamos pagar. Esta es la número 1. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en Romanos capítulo 5, versículo 8, la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 2. La resurrección de Jesús, que quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confíen en Él como su Salvador personal. Dice allí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, las primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Sería importante mencionar que algunas personas regresaron de la muerte física, entre otros es un ejemplo como Lázaro, pero todos murieron otra vez y se quedaron en los sepulcros. A diferencia de esto, Jesús fue la primera persona en la historia de resucitar por su propio poder,
y nunca más morir. Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad. En este pasaje que hemos analizado, podríamos resaltar al menos 3 cosas importantes y fundamentales con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número uno es uno de los aspectos a destacar. Ya dije que son 3, por lo menos los que exploraremos. Pero el número 1 tiene que ver con una búsqueda en vano, si pudiéramos ponerle un título. Dice ahí, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay millares de personas buscando una bendición entre los muertos. Parece incongruente y paradójico, pero existe. Adorando un Cristo muerto, hecho de piedra o madera. Ellos guardan una imagen de Cristo en sus iglesias y la sacan una vez por año para llevarla por las calles de la ciudad. Gracias al Señor que nuestro Cristo está vivo en el cielo y no necesita que ninguno le ayude a andar o caminar, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice como con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor grande, eres tú, y grande tu nombre en poderío. Y esto que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 3, versículo 6, hace más de miles de años. Es increíble, pero eso es lo que ocurre con mucha gente hoy en día. En Brasil, en el pueblo de Tambaú, hay un enorme templo que costó varios millones de dólares. Según la leyenda, el padre de aquel lugar hizo milagros y cuando murió ellos colocaron su ataúd en un vidrio y con las ofrendas de las personas que visitaron aquel lugar pudieron construir aquel gran templo. La Biblia claramente condena la adoración de los muertos, y esto es a propósito de muchas costumbres, entre ellas la que pronto se acerca y que es en muchas maneras importante y hasta trascendental para muchos no solamente aquí en México, sino en varios países, y que han degradado y que han distorsionado totalmente. Pero lo que sí es un hecho, independientemente de quién lo lleve a cabo, es que la Biblia claramente condena la adoración de los muertos. Allá en Deuteronomio hizo una advertencia a Dios a su pueblo. En el capítulo 18, versículo 10 y 11 dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hija o a tu hijo con una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Y muchos podemos hablar o decir que esto es parte del Antiguo Testamento. Vivimos en el Nuevo Testamento o somos la iglesia del Nuevo Testamento, pero hay que recordar lo que Romanos capítulo 15 versículo 4 advierte el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Y el mismo Pablo, ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos en el 7 y luego en el 10, advierte acerca de todas esas cosas que ocurrieron antes, como ejemplos son para nosotros. Entonces, si hay una advertencia clara, lo hubo en aquel tiempo, también para hoy el principio sigue vigente. Ese es un hecho que a Dios no le agrada ni la adivinación, ni la hechicería, ni ofrendas quemadas, ni interpretaciones de agüero, ni brujerías, ni hacer conjuros, ni que alguien se preste a actuar como médium y vidente, ni que invoque
el espíritu de los muertos. Este es un principio que sigue vigente, y especialmente la práctica de hacer imágenes para la adoración, que esto es algo de lo que todavía ocurre con mucha gente. Dice ahí el Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, y vuelvo a aclarar, las cosas que se escribieron antes, somos la iglesia del Nuevo Testamento, gloria a Dios, pero muchas de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son principios que nosotros hoy en día deberíamos de guardar, principios bíblicos para nuestra enseñanza. Dice ahí en Éxodo capítulo 20, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, o en la tierra, o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre toda la familia de los que me rechazan, queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Como dije, es Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 5, y lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Pero otra de las cosas que podemos analizar como número 2 es el sepulcro vacío. En el pasaje se menciona y se dice, no está aquí, sino que ha resucitado. La tumba no fue abierta para que Cristo pudiera salir, porque cuando fue abierta, la tumba ya estaba vacía. La resurrección de Cristo fue la prueba final de su divinidad. Regresando al pasaje, pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiéndose del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto también ya lo habíamos leído ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 21. La diferencia entre el cristianismo, y hay que recordar que cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de un estilo de vida, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un estilo de vida que habla acerca de aquellos que rinden rodilla, doblan rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y empiezan a caminar como Él. Tienen en su modo de vida, es un estilo de vida, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, tal como 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, la diferencia entre el cristianismo y las otras, esas sí, religiones del mundo, está en la verdad de que nuestro Salvador está vivo y que su sepulcro está vacío. En la India hay más de medio billón, nomás imagina la cifra, medio billón de personas que adoran zoroastrismo. Su profeta Zoroastro fue muerto y su sepulcro es conocido por todos y su cuerpo aún está ahí. En Asia, los budistas adoran a su profeta Gautama Buda, que también murió. Su imagen ha sido hecha de más de 1000 formas y posiciones, pero él aún está muerto. Reflexión número 3. El anuncio de la resurrección. Dice ahí en el pasaje, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Con alegría y entusiasmo, las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo, que había resucitado, porque Jesús resucitó y está vivo para toda la eternidad. Hay esperanza para que nosotros que hemos colocado nuestra fe en un Salvador vivo y poderoso. Primera carta de Pedro, capítulo 1,
versículo 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Deberíamos imitar el ejemplo de las mujeres que anunciaron que Jesús estaba vivo. Debemos anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevado por centenas de personas por las calles de la ciudad. Escuchemos, es una reflexión, finalmente es una historia ilustrativa de acerca de esto que estamos hablando, de lo que hicieron aquellas mujeres, llenos de ansias, energías y sobre todo llenos de determinación. Todos los niños comenzaron a recorrer y a buscar intrépidamente por todos los jardines de la iglesia. No hubo un solo rincón que no hubiera sido curiosamente investigado, una sola piedra que no fuera volteada, ni tampoco un solo árbol que no fuera tomado en cuenta, y a veces trepado por los más traviesos. Al cabo de un tiempo, entre risas y saltos, cada uno de los niños consiguió su cometido: encontrar tantos huevos de chocolate como les fuera posible. Claro está que esto solo fue una pequeña actividad para los niños después de haberles compartido y enseñado la belleza, la importancia, pero sobre todo el significado de la muerte y resurrección de Cristo, con el fin de que más que unos chocolates en forma de huevo, estos pequeños puedan desde temprano entender y buscar la presencia de Dios y así ir formando su identidad en Cristo Jesús. Si todos de verdad, todos hiciésemos esto, lo que advierte Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Crean que las situaciones hoy en día serían bastante diferentes. Los principios de adoración, los principios de temor, de respeto, reverencia ante las cosas de Dios, harían que nuestra sociedad cambiara notablemente, que nuestro estilo de vida fuera totalmente distinto. Y para algunos, vaya que este pasaje debería ser una verdad central, una verdad fundamental en nuestra vida, puesto que más que recordar la cantidad de huevos de chocolate que en algún tiempo tal vez algunos de nosotros llegamos a encontrar, lo que más deberíamos recordar es el hecho de saber desde temprana edad que hay un Dios viviente, que tanto nos amó, que su vida entregó sin reproche ni condición para que pudiéramos ser salvos de toda maldad y culpa y estar con Él en la eternidad. En otras palabras, lo que podemos entender es que, así como los niños buscaban con todo entusiasmo unos huevos de chocolate, mira esto que es increíble. Del mismo modo, Dios, con todas las ansias, con toda la energía, con toda la determinación, con toda la sinceridad y sobre todo con toda la gracia y su inmenso amor, ha salido hacia todos los rincones del mundo, habidos y por haber, volteando todas y cada una de las piedras en existencia y subiendo a cada uno de los árboles para poder llegar a encontrarnos donde quiera que estemos. Esto es absolutamente grandioso, es absolutamente maravilloso. Todo lo que el Señor ha hecho
Por eso Juan 3:16 lo expresa así, porque de tal manera, ¿cuál manera? Una manera ilustrativa como lo que acabamos de ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Increíblemente hermoso, increíblemente bello, increíblemente lleno de toda la gracia y la misericordia de parte de nuestro Dios. Esta es la belleza y la majestad de la resurrección de nuestro Señor Jesús para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Increíble lo que describe Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Sin importar lo sucedido en el pasado, la entrega de Cristo en la cruz fue el acto más grande de redención y reconciliación hecho por cada uno de nosotros, y no por haber sido merecedores de nada, simple y sencillamente por ser comprendidos, amados y aceptados tal como somos. Esto vale la pena recalcarlo, ser comprendidos, amados y aceptados tal como somos, incondicionalmente. Porque algo vio Jesús en cada uno de nosotros que fue tan valioso a su parecer, que decidió Él tomar nuestra culpa, tomar nuestro pecado, para que nosotros fuéramos limpios y sin mancha delante de los ojos de Dios Padre. Y es precisamente esta gran verdad lo que hace al cristianismo mostrar que no es una creencia en un ser misterioso y místico, el cual tiene que ser invocado, sino que al contrario, es una relación con un Dios viviente, divino, inmenso, grandioso, todopoderoso y presente sobre todo en nuestras vidas, a quien queremos y podemos acercarnos en todo momento con confianza. Aún más importante, Dios mismo, por medio de la persona de su Hijo Jesús, Él anhela tener una relación personal con cada uno de nosotros. Por lo tanto, más que buscar dar una opinión o escribir un ensayo sobre el sacrificio de la cruz y la resurrección postrera, deberíamos cada creyente tener o participar en momentos de reflexión continua para poder apreciar la magnitud de lo que significó aquel momento cuando Jesús exclamó en aquella cruz: consumado es. Y esto lo hizo antes de entregar su espíritu al Padre. Entendiendo que aunque la cena del Señor se celebra una vez por semana, nosotros somos salvos cada segundo de cada día, gracias a ese gran sacrificio que fue hecho por nosotros y para nosotros. Y es imprescindible, inevitable, ineludible, reflexionar acerca de esto. ¿Cómo es que algunos actos, en verdad, los hemos vuelto religión? La cena del Señor, el bautismo, son algunos ejemplos. Por supuesto que hay que celebrar la cena del Señor. Pero cuando lo hacemos, la muerte
del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de un Dios viviente. Pero ¿sabes qué? Independientemente de que esto se lleve a cabo el primer día de la semana, nosotros, nuestra vida, debería ser de continuo estar haciendo esto. De continuo estar llevando en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que significó para la historia de la humanidad la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es increíble que a veces estamos tan metidos en controversias incluso, de que el bautismo y el bautismo y el bautismo y el bautismo, que olvidamos lo fundamental. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Esto es lo importante. Por eso es que muchos se quedan ahí en el camino, porque parece ser que una vez que cumplimos ya con oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, pareciera ser que ya es el final de todo. Y pareciera ser, o al menos hemos transmitido eso, y no le hemos dado el realce que merece, que necesita y que es fundamental para todos aquellos que creemos que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y que gracias a ello, gracias a este acto grandioso, único en la historia de la humanidad, podemos, por ejemplo, ahorita, puedo estar aquí compartiendo este mensaje. Y pueden quien lo escuchen ahora, lo escuchen después. Y que gracias a eso, muchos de nosotros podemos dar gracias a Dios durante todo este tiempo terrible de pandemia, de estar aquí, con algún propósito de parte de Dios para nuestra vida. Pero gracias a ello, a que Cristo resucitó. Entonces, de igual manera, deberíamos extender una invitación para observar, agradecer e intentar poder comprender el gran poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús al tercer día, tal y como Él mismo lo anunció a sus apóstoles, entendiendo que este acto fue tan grande e importante que marcó y dividió la historia en el antes y el después de la resurrección de Jesús, y que todos nosotros, los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos resucitados de la misma forma. Esta gran verdad es otro pináculo de nuestra fe y relación con Cristo, lo cual nos lleva a tener vida, pero vida en abundancia aún después de la muerte. Tomemos esta oportunidad para observar detalladamente, con nuestro entendimiento y sobre todo con nuestro corazón, lo que la resurrección es para cada uno de nosotros individualmente y también como pueblo de Dios conjuntamente, puesto que tal acto de amor altruista hecho por nosotros merece nuestro agradecimiento, merece nuestra atención y merece nuestra identidad, ahora sí, como cristianos. No minimicemos el término cristiano. Citando a Lewis, un escritor cristiano que menciona en su libro Los Milagros, escribe sobre lo que los apóstoles predicaban días después de la resurrección. Predicar el cristianismo significaba primeramente predicar la resurrección. Esto es escrito de un hombre. Pero en realidad, cuando uno puede entender la magnitud de este acto, puede hacer lo mismo. Y por eso llevó a este hombre a escribir esto. Significaba primeramente, o sea, predicar el cristianismo significaba primeramente predicar la resurrección, que es el tema central, o debería ser el tema central, en todos los sermones cristianos que consignan los hechos de los apóstoles. La resurrección y sus consecuencias eran el evangelio o las buenas nuevas que los cristianos anunciaban. Y así es, el tema central del evangelio y del cristianismo es la resurrección de Jesús, pues es el regalo que todos nosotros recibimos por gracia y es por el cual nosotros somos salvos. De igual manera, es lo que nos convierte en seguidores de Cristo y no solo en portadores de las buenas nuevas, sino en un cristiano seguidor de Cristo,
Esto es en sí la buena nueva. Qué gran oportunidad el poder predicar el Evangelio, no solo con nuestras palabras, no solo con nuestras acciones, sino solo con el simple hecho de ser seguidor de aquel omnipotente, de nuestro Señor Jesucristo. Así que tomemos cada uno de nosotros un tiempo para reflexionar y darle una especial importancia al significado de la cruz, pero sobre todo de la resurrección, no solamente el día domingo, sino el día a día, hasta llegar a formar un hábito de no tomar por sentado que el Dios viviente nos ha buscado por todos los rincones, volteando las piedras y trepando todos los árboles para encontrarnos y así hacernos aceptos mediante la muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Termino citando Hechos capítulo 1, versículo 8, y que es lo que deberíamos hacer. Es lo que deberíamos hacer cada uno de aquellos que nos decimos cristianos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por todos los rincones, por todos los árboles, por debajo de las piedras, por todos lados, tenemos que anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos llevar esas buenas nuevas del Evangelio, que significa la oportunidad de glorificar cada día el nombre de Dios. ¿Y sabes qué? Tenemos mucho trabajo cada uno por hacer. Y si los demás no lo hacen, ¿qué? La exhortación es individual, es personal, es para cada uno. Había un gran fuego en el bosque. Los animales huían despavoridos, tratando de llegar hasta la cascada más cercana. De pronto, uno de los animales, el elefante, se percató de que un colibrí viajaba desde la cascada hasta lo más denso del fuego ahí en el bosque. Llegaba ahí y nuevamente regresaba a la cascada. Llegaba a la cascada y regresaba al fuego. Y una y otra vez, de pronto el elefante le gritó: ¡Ey, ey, detente! ¿Qué estás haciendo? Y entonces el colibrí contestó: ¿acaso no te das cuenta? ¿Qué no ves que estoy apagando el fuego? Y entonces el elefante, en medio de burla y de un tanto de sorna, le dijo: ¿qué no puedes pensar? ¿Qué no puedes ver? Que tú jamás podrás apagar el fuego. Y el colibrí dijo: yo sé que yo solo no voy a apagar el fuego, pero ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi parte. ¿Y sabes qué? Cada uno de nosotros, y también Cristo está buscando obreros hoy en día, porque cada uno de nosotros debería ser eco de esto, no solamente de la gran comisión, sino de esto que el Señor dijo ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. ¿Sabes qué? Empecemos a hacer cada uno nuestra parte, para que el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios te bendiga.